Señor les bendiga. La semana pasada nos visitó el hermano Alan y estaba aquí compartiendo, ¿verdad?, acerca de Isaías 66, versículo 2, donde dice la palabra que él va a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu, trayendo siempre la alusión a lo que estábamos viendo en los domingos anteriores de la bienaventuranza, en el Sermón del Monte. Y es bueno que nosotros le demos importancia a esto de la bienaventuranza. Miren que el Señor toma varios aspectos acerca de la bienaventuranza y dice quiénes serán bienaventurados. Y si nosotros no nos encontramos en esa bienaventuranza, nosotros somos todo lo contrario. ¿Y qué es lo contrario de una bienaventuranza? ¿Qué es lo contrario de una? Si la bienaventuranza es dichoso, si la bienaventuranza es que lo tienes todo, que estás completo, que no te falta nada, lo contrario es que no hay dicha en tu corazón, que hay desgracia, que hay muerte, que hay miseria, que hay oscuridad. Eso es lo contrario. Entonces, cada una de las bienaventuranzas que el Señor Jesús puso en su palabra, ¿verdad?, nos muestran cuál es el carácter realmente de Cristo y cuál es el carácter que nosotros, y voy a usar esta palabra, como cristianos debemos de tener también, ¿verdad? Es muy importante todo esto porque necesitamos ahondar y meternos a fondo en esto de la bienaventuranza. Ya, de manera que el cristiano no es cristiano simplemente porque viene a una iglesia, es bautizado, predica o tiene algún ministerio dentro de la iglesia. Entonces el cristiano se le llama cristiano porque Cristo mora en él. Por eso, Cristo mora en él. Entonces Cristo es parte de él, es parte de él, es decir, por dentro de él, la esencia de esa persona es Cristo. Por eso se le llama cristiano. Por eso es que se le llama cristiano. Y una vez que el corazón humilde, el corazón contrito, dolido por el pecado, reconoce su maldad, entonces va a Dios y Dios no desprecia, como dice el Salmo 51, un corazón contrito y un corazón humillado, ¿verdad? Y Dios sale en su auxilio y lo salva. Por eso la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres de corazón, los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos será el reino de los cielos. No es cualquier reino, no es un reino terrenal. Si yo te digo, vas a ser el rey de Inglaterra, el rey de España o el rey de cualquiera de esos reinos que nosotros conocemos en Europa o tenemos idea en Europa, nos podemos imaginar algo majestuoso, pero es algo más que majestuoso. Es algo más que majestuoso. El cielo, querido amigo y querido hermano, es algo grandioso, es algo grandioso, ¿verdad? Dice incluso el Señor por medio de Isaías 66, dice que Él todo lo creó y que el cielo, óigase bien lo que es el cielo para Él, es el trono, dice. Y la tierra, el estrado de sus pies, en Isaías 66:1. Entonces, y el Señor nos invita ahí, a estar con Él en ese reino en el cual el cielo en sí es su trono. Y no es el cielo que nosotros estamos viendo, ni tampoco es el cielo donde están las estrellas, donde están los planetas, no. Es el tercer cielo que está sobre todas las cosas. ¿Ya? El cielo no tiene límites. Hagámonos esta idea. Nosotros vemos el cielo y hasta cierto lugar llega a nuestra vista, pero aún el cielo que nosotros vemos puede tener un límite, pero el tercer cielo no tiene límite. Es eterno, es eterno. Y ahí mora nuestro Dios. Ahí mora nuestro Dios. Y no solamente ahí mora nuestro Dios, sino que también ahí nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Es decir, que si nosotros creemos que nuestra ciudad donde vivimos es grande, o el país donde vivimos es el más grande de Centroamérica, o la tierra en sí es grande, la tierra solo es el estrado de sus pies. Es decir, aquí donde estoy de pie, eso es todo. Imaginemos todo el resto que rodea al Señor. Todo eso es el cielo. Es una maravilla que nuestra mente no la logra comprender, ni lo va a lograr comprender mientras estemos en este cuerpo. ¿Por qué? Porque nos podemos imaginar, pero lo mucho que nos imaginemos es limitado en comparación con lo que realmente es el cielo. Con lo que realmente es el cielo. Y el Señor, en esa inmensidad, yo quiero que nos imaginemos a Dios en esa inmensidad, en esa grandeza, en esa majestuosidad. El Señor puso la mirada en ti y puso la mirada en mí. Y si nosotros decimos, la tierra
la tierra donde vivimos, es el estrado de su pie, ¿qué será el lugar donde yo estoy aquí de pie? Es nada, es nada. Sin embargo, él puso su mirada ¿en qué? En esa nada, en esa nada. Hace poquito estábamos alabando, acabamos de terminar de alabar, y entonces echó a la mar, ¿verdad? Al faraón, al ejército. Yo quiero que nos imaginemos ese momento cuando los israelitas están contra el mar y atrás vienen sus enemigos, echó a la mar mis enemigos, y entonces él abre el mar y todos aquellos pasan el mar en seco. Ese es un milagro enorme, ¿sí o no? Es un milagro maravilloso, es un milagro maravilloso. Y lo único que el Señor dijo fue que se abran las aguas para que pasen en seco, y pasaron. Pero para nosotros los hombres es algo grandioso, es algo wow, nos quedamos asustados hasta el día de hoy cuando alabamos esa alabanza al Señor, valga la redundancia, nos gozamos, nos gloriamos y nos transportamos y decimos nosotros, clase de poder el de mi Dios, que ese mar vino, lo abrió y pasaron en seco, y eso nos deja asustados. Pero hay algo más grandioso, y vamos a ver que eso es algo más grandioso en Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, hablando de ese Dios grandioso, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, ¿ok? El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquel que habita en los cielos inmensos, donde en esta tierra no cabe, incluso cuando Salomón hizo aquel templo maravilloso, dice, la verdad que para qué hicimos todo este templo, sí Señor, ¿dónde vas a caber? Señor, si este templo por muy grande y precioso que lo hagamos, no es para ti, porque tú te mereces toda la gloria, todo el honor, y nada de lo que hay en esta tierra va a poder darte toda la gloria y todo el honor, porque todo lo que te demos incluso es poco comparado a todo lo que tú te mereces, y no vas a caber en 4 paredes. Y entonces el Señor dice, así dijo el alto y sublime, o sea Dios, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces ese Dios maravilloso también viene a morar en el corazón de aquel que es humilde, aquel que se quebranta a través de su pecado. Este texto nos deja claro realmente quién es el cristiano. Como te decía al inicio, cristiano no es el que viene a las reuniones, cristiano no es el que hace obra, cristiano es aquel en el cual Cristo mora. Amén. Ese es el cristiano, en aquel que Cristo viene a formar parte de su vida. Aquí lo deja claro porque dice, yo habito en la altura, es decir, también habita con el humilde de espíritu y con el quebrantado de corazón. Ahí va a habitar el Señor. Ahí va a habitar el Señor. En aquel que tiene una actitud realmente de humildad. En aquel que reconoce sus fallas, sus pecados. En aquel que se hace cargo de sus errores y le pide perdón a Dios. ¿Por qué? Porque si somos honestos, a la hora que nosotros cometemos un error o cometemos una falla, somos especialistas ¿en qué? En señalar al otro. Cuando el esposo tiene problema con la esposa, ¿quién es la culpable? Ay, la mujer. Y cuando la esposa tiene problema con el esposo, ¿quién es el culpable? El hombre. O si no, son los hijos, o si no, son la suegra, o si no, es el jefe, o si no, es el maestro, o si no, es el alumno, dice el maestro también. Pero nunca nosotros somos serios, responsables y no, como decimos aquí, nos agarramos los pantalones y decimos, la verdad que fui yo el que fallé. Y esto en cosas así seculares, cuánto no más en las cosas espirituales. Y esto no creas que porque sos vos o porque soy yo, no, esto viene desde la antigüedad. El viernes estaba con las hermanas y platicábamos acerca de esto y le decía yo, pues sí, si está en Génesis, vienen, toman la fruta, que ya le había prohibido el Señor el fruto, ¿y qué es lo que dicen? Cuando el Señor llega y lo increpa y le dice, a ver Adán, ¿qué pasó? ¿Qué te dije? Que no tomaras de ese fruto y tomaste de ese fruto. La mujer, ¿qué me diste? ¿Qué está haciendo? ¿Reconociendo su error? No. Está buscando a quién echarle la culpa. Bueno, pues. Y no solo le echa la culpa a la mujer, sino que le increpa a Dios y le dice, vos me la diste. Señor, si no me la has dado, yo no lo hago.
Oigan, ¿hasta dónde llega? O mejor dicho, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos? Entonces viene y dice el Señor, bueno, Adán, te la dejo pasar, voy con Eva. Ah, Eva, ¿qué pasó? La serpiente. Ay, entonces. Y hasta el día de hoy, así estamos. Buscando a quién echarle la culpa, buscando aquel chivo expiatorio, el cual cargue con las cosas malas que nosotros hacemos. Y muy raro es aquel que se humilla delante de Dios y reconoce cuánto le ha fallado. Y le pide perdón a Dios y dice, no lo quiero volver a hacer, Señor. Entonces cuando pasa eso, dice que Él habita ahí en ese corazón. El otro día estaba en Managua predicando y estaba un señor, llega por primera vez y estábamos hablando acerca de esto, del pecado en Génesis. Y cuando terminó la prédica se me acercó y me dice, ¿cuántas cosas hubieran cambiado si solo Adán hubiera reconocido que él había fallado? Pero no. Adán vino y le echó la culpa a otro. Y hasta el día de hoy estamos así. Y ahí es donde viene el Señor y mira en David a alguien que no es que sea perfecto porque nunca falló, sino que cuando fallaba se arrepentía e iba a Dios. Miraba su error y decía, soy humano, fallo, te pido perdón, Señor, yo lo hice. Entonces dice Dios, he ahí un corazón conforme ¿a qué? A la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. ¿Qué? Que reconozcamos nuestra falla, que nosotros nos volvamos a Él, y que nosotros realmente le obedezcamos. Porque si no reconocemos nuestros errores, ¿saben qué? Los vamos a seguir cometiendo como que no pasó nada. Pero cuando reconoces tus errores, te das cuenta de la falta, de la gravedad y no lo vuelves a cometer. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que más le molesta al ser humano que le toquen? Ya lo saben, díganlo. La bolsa. Y si cometes un error en un negocio y te va mal, ¿qué decís vos? No lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo vas a hacer? ¿Volverlo a hacer? No, porque pierdo. Ajá, ¿verdad? Entonces, igualmente, cuando pecas, no lo volvés a hacer. ¿Por qué? Porque ofendés a Dios. ¿Ya? Si en las cosas materiales te cuidas de no volverlo a hacer, también te deberías de cuidar en las cosas espirituales. ¿Verdad? Entonces no es todo aquel que se llama cristiano, el que es cristiano, sino donde mora Cristo. Y en aquel que mora Cristo, viene a vivir conforme a lo que es Cristo. Viene a vivir conforme a lo que es Cristo. Y entonces, cuando nosotros leemos esta bienaventuranza, vemos el carácter del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió todas ellas. Y aquel que en el cual mora Cristo, entonces también viene a tener esta bienaventuranza. ¿Por qué? Porque es bienaventurado. ¿Por qué? Porque Cristo vive en él. Porque habita en su corazón. Porque ahora ya le cambió el cassette, ya le cambió la memoria. Ahora vive con otra orientación, con otro objetivo. Ahora es dichoso. Dichoso. ¿Por qué? Porque es parte del reino de los cielos. Porque aquel Dios que habita en la inmensidad vino a habitar en su corazón. Y el milagro de abrir el mar es nada en comparación a que Dios se haya hecho hombre y haya venido a habitar en tu corazón. Ese es el mayor de los milagros en la historia. Ese es el milagro por el cual los ángeles adoran y alaban al Señor. Y dicen, ¿cómo es posible que te hayas hecho hombre, hayas habitado en esa tierra y los hayas salvado? Si no se merecían nada, lo que se merecían era la muerte. Pero en su infinito amor y misericordia vino a salvarnos. ¿A quién? A ti y a mí. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si realmente Dios habita en mi corazón? ¿Cómo hago yo para saber si Dios habita en mi corazón? Pablo nos habla acerca de las personas en las cuales habita el Señor. Pablo nos habla acerca de eso. El tema de hoy es, ¿eres sal de la tierra o luz del mundo? Todo aquel que mora el Señor en él es eso. Es sal de la tierra y luz para el mundo. Y luz para el mundo. ¿Por qué? Porque eso mismo es lo que vino a hacer el Señor Jesús en esta tierra. Vino a ser sal y vino a ser luz. Vino a cambiar la historia. Y eso es lo que cada uno de los que son salvos tienen que reflejar a esta tierra. Te decía que, ¿cómo hago yo para saber si realmente Cristo mora en mí? Porque cualquiera nos podemos llamar cristiano, pero solo el que Cristo habita en él es un verdadero seguidor de Dios. Y si nosotros vamos y revisamos, solo les voy a dejar como tarea, en el Nuevo Testamento, ¿a dónde aparece la palabra cristiano? Solo aparece cuando allá le dijeron a aquellos, son cristianos, donde le pusieron el nombre, pero de ahí Pablo, Pedro, Juan, ¿verdad? En sus epístolas que escriben, en ninguna mención hacen de cristiano. ¿Saben qué es lo que dicen ellos? A los que están en
Cristo Jesús. Óigase, a los que están en Cristo Jesús. O sea, viven en Él. Viven en Él. Ellos no hacen referencia de la palabra cristianos en sí, sino simplemente dice a los que están en Cristo, a los hermanos de tal lado. Entonces, en base a eso, vamos a 2 de Corintios 5, 17, y ahí Pablo nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, resumido el día de hoy, si alguno es cristiano, podríamos decir, ¿verdad? Pero Pablo era claro, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Miren qué interesante ese texto. Dice, de modo, vamos a suponer pues, que si alguno se dice cristiano, si alguno está en Cristo, dice Pablo, ¿saben qué? Esto es una nueva criatura. Dice, nueva criatura es. No dice, nueva criatura será. No. Cuando dice es, ¿qué significa? Ya. Nueva criatura es. No, es que estoy esperando porque este es un proceso que no. Nueva criatura es. Cuando el niño nace no sale la mitad, solo los pies. Cuando estamos hablando del nuevo nacimiento que cada uno de los que son cristianos tienen que experimentar, no saca primero una mano, un pie y al otro día va a sacar el otro pie y al otro día va a sacar el tronco y después va así por partes. No, el parto es de un solo, porque si no se muere. Entonces el parto es de un solo igualmente. Cuando tus pecados son perdonados, cuando te has arrepentido y venís a la nueva, dice, nueva criatura es. Inmediatamente comienza una nueva vida, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nos habla de, primero, dice, si alguno está en, o sea, que si nosotros habitamos en el cuerpo de Cristo, hay un cuerpo aquí en la tierra que es la iglesia. Y no nos referimos a estas 4 paredes, sino nos referimos a la iglesia de Cristo aquí en la tierra que está regada en todo el mundo. ¿Ok? Y esa iglesia de Cristo que está regada en todo el mundo, esa iglesia tiene una cabeza, y esa cabeza es Cristo Jesús. Y toda esa iglesia o todo ese cuerpo camina conforme a lo que la cabeza le dice. ¿Por qué? Porque la cabeza es la base de operación, es la que toma la decisión, es la que guía a todo el cuerpo. ¿Ok? Y entonces la mano, vamos a decir, se parece a la mano de la cabeza. No, la mano es del cuerpo y el cuerpo es de Cristo y la cabeza es Cristo. Entonces toda la iglesia en sí pertenece a Cristo y va a ser dirigida por Cristo. Eso es estar en Él, ser dirigidos por Él, vivir por Él. Y que Cristo habita en mí, y que ya sea Él quien tome mis decisiones. Incluso quien me hace hablar, no es que no voy a hablar, sino de que el que me hace poner las palabras correctas. El que me hace poner las palabras correctas en el momento adecuado. Porque si no, si hablo yo, ¿qué va a pasar? Dice una hermana, metió las de andar. Cada vez que sale el yo y se baja de la cruz, se pasea en los chapodados. Ok, entonces, estar en Él significa que Cristo habite en mí. Y dice, nueva criatura es. Nueva criatura es. No, como te dije, será, sino que ya es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque pasaste de muerte a vida. Pasaste de muerte a vida. Dice, las cosas viejas pasaron. Tu antigua forma de ver las cosas, de vivir, de pensar, tus metas, tus proyectos terrenales, tus ilusiones, tus ambiciones. ¿Sabes qué dice el Señor? No. Te voy a enseñar cuál es la verdadera vida. Y la verdadera vida es que me conozcas a mí. Entonces, todo aquello por lo cual tú te dirigías, todo aquello que era tu norte, tu objetivo, dices vos, no, esto ya no. Ahora voy tras el Señor. Y a eso es lo que le llamamos el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor te cambia todo totalmente. El Señor te cambia todo. Y te dice, esto es lo más importante, que es donde viene la palabra y dice, mas busca primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, porque el Señor tiene cuidado de todos nosotros, si somos sus hijos, si nosotros cuidamos a nuestros hijos, Él también nos cuida a nosotros. Entonces dice, todas las cosas os serán añadidas. Todo lo que te hace falta, yo te lo añadiré, dice el Señor. Entonces, las cosas viejas pasaron, tu antigua forma de ver la vida, tu antigua forma de pensar, tus metas, tus proyectos terrenales, tus ambiciones, tu egocentrismo, tu soberbia, tu ingratitud, todo eso, ¡pum!, deja de ser y ahora te apuntas a todo lo contrario. ¿Por qué? Porque todas son hechas nuevas. ¿En quién? En la persona de Cristo Jesús que ahora habita en tu vida. En la persona de Cristo Jesús que ahora habita en tu vida. Y cuando esa persona de Cristo Jesús habita en tu vida, entonces esas bienaventuranzas vienen a ser parte
de tu vida, vienen a ser partes de tu vida. Y comienzas ¿a qué? A caminar la otra mía, comienzas a poner la otra mejilla, comienzas a ser humilde, comienzas a ser pacificador, comienzas a amar a incluso a los que te odian, comienzas a tener una vida que refleja ¿a quién? Aquel que mora dentro de ti. Ya no es que así soy yo y toda la vida he sido así. Pues entonces simplemente no eres una nueva criatura, sigues siendo la misma. Con matices de cristiano, que quieres engañar a alguien o autoengañarte, que es peor, pero no eres una nueva criatura. Entonces, la importancia de este texto es que nos desenmascara a todos de un solo. Y nos dice claramente, de modo que si alguno se dice cristiano o está en Cristo, nueva criatura es. No es de que vengo arrastrando y que no sé qué, ok, tienes una nueva identidad. Y esa nueva identidad te es impartida por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que muestre a Cristo a esta tierra que tanto lo necesita, que tanto lo necesita. Todas las cosas son hechas nuevas. Cuando ya todo es hecho nuevo, entonces te conviertes en un hijo de Dios, y el hijo de Dios, por defecto, diríamos, o por correspondencia inmediata, es eso mismo que estamos poniendo en el tema, ¿qué? Sal de la tierra y luz para el mundo. Eso es un cristiano. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas son eso. En este mundo que está perdido, en este mundo que está caído, este mundo está falto de amor, en este mundo abunda la maldad, en este mundo abunda, ¿verdad?, el enemigo, la oscuridad, y las bienaventuranzas son esa luz y esa sal que tanto necesita este mundo, que tanto necesita este mundo. Y de ahí, de Mateo 5:13, siguiendo la lectura de Mateo, es de donde tomamos el tema de hoy, que dice, Mateo 5:13, vosotros, después de haber dado toda la bienaventuranza, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, sea pisada por los hombres. Después vamos a ir entendiendo qué nos quiere decir el Señor acerca de esto en la sal de la tierra. Dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estos dos textos que te acabo de leer hoy van relacionados, por eso lo leímos. La sal de la tierra, la luz del mundo, ¿ok? La sal de la tierra y la luz del mundo. Esto es el cristiano, la nueva criatura. Entonces, la pregunta que hoy nos vamos a hacer es, ¿yo soy sal para esta tierra? ¿Soy luz para este mundo de oscuridad? ¿Realmente lo soy? Y si lo soy, yo tengo que estar viviendo como esa sal y como esa luz. De esa manera tengo que estar. No es congregándome, no es asistiendo, y no es que te diga que no vengas ni que no asistas, sino que realmente medites en tu vida para ver qué eres. ¿Por qué? Porque puedes estarte engañando. Y lo que menos aquí queremos es que te engañes, sino que seas confrontado por medio de la palabra. ¿Para qué? Para que te aclares y de una vez por todas tomes tu decisión. Mira, estamos casi terminando un año. Un ciclo más se está cumpliendo. Y a medida que pasa el tiempo, tienes menos tiempo para aclararte tus dudas, para aclararte con tu relación con Dios. Puedes estar joven, puedes estar mayor, puedes estar niño, pero cada día que pasa es un día menos que tienes para ponerte a cuentas con Dios y para aclarar tus dudas, para saber cómo estás delante de Dios. Entonces eso es lo que nosotros procuramos siempre en cada predicación, es ponerte la palabra. ¿Para qué? Para que sea la palabra confrontándote de tal manera que puedas decir, Señor, ayúdame. Porque incluso cuando yo predico, vengo, Señor, ayúdame. Ayúdame porque siento que realmente estoy en ese proceso y yo quiero, Señor, agradarte, yo quiero servirte. Y a la luz de la palabra, todos tenemos que autochequearnos, autorrevisarnos. Y entonces dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Esos son.
Cuando ustedes han creído, cuando son esa nueva criatura, no son cualquier cosa. Todos nosotros sabemos el uso que se le da a la sal. ¿Qué uso se le da a la sal? La mayoría de las personas que están aquí o están conectadas de alguna manera tienen algún contacto con la sal. Hoy en la mañana tuviste un contacto con la sal. Ayer en la noche, ayer en la tarde, ayer en el día tuviste un contacto con la sal. Se ocupa de miles de maneras la sal. Es necesaria para la vida misma la sal. En exceso es mala, pero sí es necesaria la sal en la vida. ¿Ok? La ocupan en las cocinas. ¿Qué pasa cuando pones a hervir una papa y te la dan así? A ver, cométela. Y no te le echan sal. Es insípida, no tiene sabor. No tiene sabor. Entonces vamos a tratar de ver cuáles son las 5 características de la sal. A ver si nos da tiempo de ver cuáles son las 5 características de la sal. Las vamos a aplicar a la vida del cristiano y vamos a ver si estamos viviendo conforme a lo que es la sal. Entonces, la primera es condimentar. La primera es condimentar. La sal sirve para condimentar, ¿verdad? Entonces, cuando la sal viene para condimentar, te ponía el ejemplo de la papa. Una papa cocida, una papa asada, no tiene ningún sabor. Pero le rocias un poquito de sal y como que realza el sabor de esa verdura, incluso la misma verdura. Hay verduras que no, hay unas que son dulces, pero hay otras que son también insípidas. Y cuando le echas ese punto de sal, viene a cambiar el sabor. Viene a cambiar el sabor. Entonces, el cristiano en sí está en esta tierra, y te lo voy a hablar por mi persona, ¿ok? Yo era esa verdura, yo era esa papa. Yo era esa papa antes de que el Señor me llamara. ¿Por qué? Ya te voy a decir. En el ámbito de la cocina, yo era esa papa, y entonces yo venía y le echaba cebolla, yo venía y le echaba tomate, yo venía y a esa papa que era mi vida le echaba chiltoma y le echaba ajo, y la papa seguía con el mismo sinsabor. ¿Qué te quiero decir? Que yo pensé que tal vez terminando mi carrera, ahora sí voy a agarrar sabor. No. Y entonces me voy a casar y voy a agarrar sabor. No. Y voy a tener hijos y voy a agarrar sabor. No. Y voy a tener una empresa y voy a agarrar sabor. No. Sigo siendo el mismo insípido. Sigo sin sabor. ¿Por qué? Porque no le estaba encontrando el verdadero sentido a la vida. Pero cuando vino Cristo a mi vida, Cristo le vino a poner esa sal a mi vida. Y mi vida cambió. Y mi vida cambió. Y ahora tiene otro gusto. Tiene otro sabor. Entonces yo le puedo decir, la zanahoria, lo que realmente, o la chiltoma, o lo que le ha puesto alrededor, no le dio el sabor. Lo que le dio el sabor fue la sal. Esa pizca de sal. Vino a cambiar todo. Vino a cambiar todo. Entonces, nosotros los cristianos, ahora, en esto, ¿verdad? Como cristianos, aplicando esto que sirve para condimentar, estamos destinados, ¿para qué? Para andar por el mundo y llevar esa sal. ¿Para qué? Para mostrarle al mundo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, y que de esta manera ellos también puedan reconocer que hay un Dios en los cielos y que puede cambiar la vida de ellos. Entonces, cuando nosotros no solamente le llevamos la palabra, porque muchos se enfrascan en que voy a ir a predicar aquí, voy a ir a predicar allá, ¿verdad? Y su vida sigue siendo la misma. No, no se trata de eso, sino se trata de que sí, puedes predicar, puedes hablar de la palabra, pero la mejor manera en que la gente entiende la palabra es con el ejemplo. Y ese ejemplo es tu vida práctica. Ese ejemplo es tu testimonio de cómo el Señor te ha cambiado de ser una papa simple, ahora a ser algo que tiene sabor, a hacer algo que realmente vale la pena. Entonces, mostrando al mundo el sentido que Dios le ha dado a tu nueva vida, le demuestras de que el Señor puede hacer también el cambio en ellos. Y este cambio, como te decía, te viene incluso a medir en tus palabras, te viene a controlar en tus acciones. ¿Por qué? Porque ya no es el viejo Daniel el que tiene que responder, sino la nueva criatura que ahora es. Y esa nueva criatura es, como dice Pablo, es en Cristo. Si es en Cristo, es una nueva criatura que ahora, cuando va a hablar algo, dice, incluso hay una palabra que dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. Y más de esto es pecado, dice. Entonces, ¿y por qué no hablas? ¿Por qué no opinas? Estoy meditando. Quiero ver qué palabras pone Dios en mi boca para poderlo decir. Porque si hablo yo, no medito, solo lo dejo ir. Y cuando lo dejo ir, como dijimos, te paseas en Ochapoda. Bueno, entonces, Pablo lo da a entender de esta manera cuando se refiere a condimentar, que sirve la sal. Dice en Colosenses 4, versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera. ¿Ok? Así tiene que andar el cristiano, ¿verdad? Dice Colosenses 4, 5, andad sabiamente para con los de afuera,
redimiendo el tiempo. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, es decir, dándole buen uso al tiempo. Sea vuestra palabra siempre, ¿cómo? Con gracia. Con gracia, es decir, con el respaldo del Señor. Sazonada, ¿cómo? Con sal. Sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. ¿Ok? Entonces el Señor nos marca a través de Pablo cómo nosotros tenemos que caminar en esta vida. Dice que tenemos que caminar sabiamente. ¿Y cómo camina el cristiano sabiamente? Bajo el temor a Jehová. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si eres temeroso de Dios y estás caminando bajo la luz que el Señor te ha marcado a través de su palabra, a través de esa nueva persona que eres, a través de ese Cristo que vive en ti, entonces vas a poder hablar sabiamente, incluso para con los inconversos y también para con los hermanos, para con todo el que te rodea. ¿Por qué? Porque ya no vas a dar esas contestaciones que daba vos, sino que va a ser Cristo dirigiendo tus palabras en el momento adecuado y las palabras adecuadas. Entonces, la vida del cristiano tiene que marcar la diferencia, igual como la sal marca la diferencia, tiene que marcar la diferencia donde llega, donde llega. El arroz te lo comes y si le falta sal, como decís vos, quedó simple este arroz. Y le regás un poquito de sal y ya cambia totalmente. Entonces el cristiano, donde llega, tiene que marcar a sí mismo la diferencia. ¿Cómo? No es igual a los del mundo. No es una papa insípida o un arroz insípido, sino que es alguien totalmente diferente. Y no por él, sino por lo que Cristo ha hecho en él. ¿Por qué? Porque Cristo mora en él. Porque Cristo mora en él. Entonces el cristiano viene a actuar como ese condimento en medio de este mundo que está insípido, que no le encuentra la razón a nada. Por eso es que vemos nosotros a personas millonarias, famosos, que vienen y se matan, que tienen una familia, después otra y después otra. Y decimos, no, es que se las pegaron, no, es que estaba mejor la otra. No, no. No encuentran la paz que solo Cristo puede dar. No encuentran el sabor a esta vida que solo Cristo le puede dar. Pero el cristiano no tiene nada de eso y el cristiano vive feliz. ¿Por qué? Porque ya la sal está morando en él. Ya la sal está morando en él. Otro punto por el cual sirve la sal es para conservar. Cuando nosotros, tal vez no, ¿verdad? La mayoría de los que están aquí conocen la refrigeradora. Pero antes eso no existía. ¿Y cómo preservaban las cosas? Por medio de la sal. Y esto, como le digo, no es de ahorita, esto es de antaño. Las investigaciones que se han hecho han visto de que la comida se preservaba a través de la sal. Con ello evitabas que se dañaran, que se pudrieran rápidamente. Si vos agarrás cualquier animal, lo destazás y lo dejás ahí sin salarlo, esa carne rápidamente se pudre. Pero cuando la salás, la sal sirve ¿para qué? Para preservarle la vida. Entonces era la refrigeradora de la antigüedad. Y cuando el Señor está hablando de que nosotros somos la sal de la tierra, igualmente quiere hacer énfasis en esto de que nosotros servimos para preservar. Pero ¿qué pasa si nosotros ya no estamos salando? Dice la palabra en Mateo 5:13, si la sal pierde su efecto, ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada, va a ser hollada. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando una sal ya no tenía su efecto? ¿Saben lo que hacían? La agarraban y la tiraban en el camino. ¿Para qué? Para que la mala hierba se muriera. Y entonces, donde pasaban los soldados, donde pasaban las personas, ahí iban caminando y por eso dice, solo van a ser holladas. Pero ya, para lo que tenía que ser usada, ya no sirve. Ya no sirve. ¿Por qué? Porque el propósito no era tirarla a la calle, sino darle un buen uso, por decir algo, en la alimentación. Y esto de la sal, en aquel entonces era muy importante porque de ahí viene incluso la palabra salario, porque a la gente se le pagaba con sal. La sal tenía en aquel entonces tanto valores como que ahora vos hagas un trabajo, cualquier trabajo yo te digo, bueno, mira, te pago con esta refri pequeña y depende del trabajo, te pago con esta refri grande. Entonces así se pagaba con sal los trabajos que hacían la gente y de ahí viene o proviene la palabra salario. En aquel entonces le daban mucho valor a la sal, era algo muy cotizado, porque como te digo, preservaba los alimentos. Era algo que no, te iba a decir, no, esta carne me la tengo que comer hoy porque si no se pudre. No, echarle sal, tranquilo, ahí puede aguantar. Entonces eso te dejaba ¿para qué? Para ahorrar la carne para otro día y ponerla tal vez cuando te venía un familiar o realmente la necesitaba. Entonces la sal tenía un gran valor, un gran valor. Los discípulos de Jesús en este sentido de conservar, somos enviados al mundo, como te decía, para mostrarle al mundo ese amor que tanto le falta. Porque este mundo está escaso de amor. Mostrar esa luz que ha venido a nuestra vida, ¿verdad?
y que nosotros hoy podemos reflejarla, no porque nosotros podamos hacerlo, sino por el Cristo que vive dentro de nosotros. Y nosotros llevamos y preservamos ese amor que fue en la cruz, fue puesto y puesto y puesto en el corazón de cada uno de aquellos que se convirtieron hasta el día de hoy. Miren cómo ha preservado. Es decir, no es porque solamente está en la Biblia y en la palabra, sí, pero ha sido efectivo en la vida de miles de millones de cristianos a través de la historia, y hasta el día de hoy y hasta la eternidad vamos a seguir hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo va a seguir morando en los corazones y está preservando el Evangelio. El Evangelio es una persona, es Cristo Jesús, preservando en el Evangelio en la vida de cada uno de los que creen, y entonces en aquellos que preservan el Evangelio llevan el amor donde quiera que se encuentran. Y entonces aquí está Cristo. Aquí está Cristo. ¿Por qué? Porque en esa persona lo conocí. No porque me lo predicó, sino porque en esa persona lo conocí. Y entonces los niños pequeños, por eso dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo, ¿qué? No se apartará. Entonces en ese niño va preservando cuando lo viene guiando en el camino del Señor. Ese niño va a hacer eso también, la sal de la tierra. Es ahí la importancia de nosotros como padres instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, en la palabra de Dios. Nosotros no los vamos a convertir, es Dios el que los va a convertir, es Dios el que los va a llamar, es Dios el que los va a salvar. Y tenemos esa seguridad que cuando los salve, van a ser sal para este mundo. ¿Para qué? Para seguir preservando el mensaje del Evangelio. Para que el mundo venga conociendo a Cristo cada día. A Cristo y a Cristo. Pero si nosotros no nos preocupamos por nuestros hijos y los dejamos que ellos hagan su voluntad, los dejamos que ellos se vayan por la libre y que ellos realmente no estamos tomando nuestra labor como padres. Y realmente si pasa eso, entonces no estamos sirviendo de sal. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo que preserve el Evangelio. Conmigo murió, se acabó. No se trata de eso, se trata de que avance. Tercer punto para el cual sirve la sal, sirve para sacrificar. ¿Cómo es eso? Eso lo encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Entonces, ahorita llevamos dos, ¿verdad? No sirve solo para condimentar, sino también que sirve para preservar los productos. Y ahora vamos a ver el tercero, que dice que sirve para sacrificar. Esto está relacionado con las otras dos que ya vimos, ¿verdad? Que era sazonar y preservar, ¿verdad? Y Moisés se lo explica claro al pueblo en Levítico 12:13 cada vez que iban a hacer un sacrificio. Cada vez que iba a hacer un sacrificio el pueblo, dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presente, y no harás que falte jamás tu ofrenda de la sal del pacto de tu Dios, en toda la ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces, aquí nos está trayendo el Levítico, que era la manera en que ellos tenían que hacer los sacrificios delante de Dios, toda la liturgia de la cual los sacerdotes se acercaban, o los levitas se acercaban delante del Señor, les decía la manera en que tenían que hacer ellos el sacrificio, y le dice, cada vez que traigas una ofrenda, ¿sabes qué? Al Señor, y la vayas a ofrecer en holocausto, tiene que venir salada. ¿Por qué? Porque si no la has salado es una carne que ya está podrida. Y ahora, imagínate una carne podrida y la pones al fuego, ¡qué hedor! Qué hedor el que va. Si no te preocupaste, pero si tú eres alguien, ¿cómo te digo yo? Alguien que está dispuesto a servir al Señor, destazas el animal y cuando lo destazas, lo salas, ¿para qué? Para preservar y que a la hora que lo ofrezcas al Señor salga un olor grato y no salga un olor. Imagínate estar cocinando una carne que es tipo fresquecita, rica, qué rico huele. Pasás por ahí, por donde venden aquí las carnes asadas y con solo el olor, dice uno de los compañeros, ya me llené. Olé, qué rico. Y pasás. Pero imagínate que fuera carne podrida la que están cocinando. Ni siquiera pasás por la calle. Entonces, los sacrificios del Señor tienen que ser así, un olor grato. Y eso es lo que hace el cristiano también, ¿verdad? O los discípulos del Señor se ofrecen como un sacrificio personal en obediencia y como un sacrificio personal, ¿verdad? Para seguir las instrucciones que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, cuando el Daniel quiere salir y el mismo Daniel le dice, no, Daniel, cálmate, que vos ya estás muerto y que el que tiene que reinar es el Espíritu, y hago la voluntad de Dios, entonces yo me estoy ofreciendo a Dios como un sacrificio también agradable delante de su ojo. ¿Por qué? Porque ya no estoy en mi voluntad, sino que yo rindo mi voluntad al Señor, y al rendir mi voluntad al Señor, yo estoy sacrificando al yo que se quiere levantar. De tal manera que Romanos 12, versículo 1,
y 2 dice, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, o sea, cuando dice santo es conforme lo que Dios quiere que vivas, ¿verdad? Dejando que Cristo viva en ti y no tú, siempre reinando en tu vida. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, ya no sos igual que antes, sino que ahora eres transformado. ¿Por quién? Por el Cristo que vive en ti. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros presentamos nuestro cuerpo igualmente en un sacrificio vivo cuando nos negamos a nosotros. Cuando le mostramos al mundo el amor a través de nuestra negación, cuando aquel que te llama a cualquier hora y estás dispuesto para servirle, le muestras el amor, le muestras al Cristo que está en ti. Cuando aquel que te necesita y te llama y te encuentra, entonces en él encuentra a ese Cristo, aquel que siempre está ahí para servirte, para apoyarte, para darte una palabra. ¿Cuánta gente tal vez no necesita dinero, pero sí necesita ser escuchada? Y entonces ancianos, a muchos ancianos necesitan ser escuchados. Entonces, ahí está el cristiano para eso. Dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no os conforméis. Si nos conformamos a este siglo, nosotros no estamos siendo sal de la tierra, sino por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Segunda de Corintios, hablando de lo mismo, nos dice Segunda de Corintios 2, versículo 14, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Óigase bien, ¿nos lleva cómo? En triunfo. ¿En quién? ¿En mi persona? No, en Cristo Jesús. Es decir, siempre morando en la persona de Cristo. Siempre Cristo viviendo en mí. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿qué? El olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. Porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Porque cuando somos testimonio en esta tierra de que Cristo mora en nosotros, incluso eso es un testimonio que el Señor va a ocupar allá cuando esté frente a Él en la eternidad, en el juicio. Entonces le va a decir, Señor, es que nadie me predicó, no conocí a un cristiano. ¿Cómo no? Vení, te voy a enseñar. Aquí está. En este registro, mire, le sirvieron. En este registro que tengo aquí yo, le mostraron el amor. Aquí está, fulano, sutano y mengano se te acercaron, te mostraron el amor. Entonces, por medio del sacrificio que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, mostramos al mundo, el sacrificio de la obediencia, mostramos al mundo ¿qué? A Cristo. Y el mundo no puede decir, no conocí, sino que ahí estaba Cristo. Ahí estaba Cristo. Y eso va a servir en la eternidad o en el juicio para decirte, no tenés excusa. No tenés excusa. Entonces por eso dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y también en los que se pierden. Y también en los que se pierden. ¿Ya? Entonces, sirve también, dijimos, para sacrificar. Hay un cuarto punto que casi a nadie le gusta, o a nadie nos gusta, y es que la sal sirve para destruir. La sal sirve para destruir, pero aunque no nos guste, tenemos que ver este propósito de la sal en la vida de cada uno de nosotros. A ver, la mayoría aquí hemos leído Biblia, y algunos están de la escuela dominical o de la escuela de la escuelita. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot cuando vio al mundo? Se convirtió en una estatua de sal. Se convirtió en una estatua de sal. Entonces, volvió a ver atrás, volvió a ver al mundo, y el Señor le trajo este juicio de que se convirtiera, ¿verdad?, en una estatua de sal. Eso lo encontramos en Génesis 19, 26, para los que les gusta anotar, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que cuando Jesús está hablando acerca de su segunda venida, Él dice, acuérdense de la mujer de Lot, que se convirtió en una estatua de sal. Eso lo encuentran en Lucas 17, versículo 32, que el Señor incluso dice que para su segunda venida nos acordemos de aquella mujer de Lot que puso la mirada en las cosas del mundo y no obedeció al Señor de no ver hacia atrás, ¿verdad? Hacia Sodoma y hacia Gomorra. Entonces, el Señor nos advierte de todas maneras cómo la sal también sirve para destruir.
Si nosotros vamos a Deuteronomio 29, 23, vamos a encontrar esto de lo que está hablando Moisés al pueblo. Dice Deuteronomio 29, 23. Dice Deuteronomio 29, 23. ¿Lo tienen? Dice, ok. Dice, azufre y sal abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y Seboín, las cuales Jehová destruyó en furor de su ira. ¿Ok? Entonces, a través de la sal, dice, a través del azufre, el Señor vino y destruyó. Cuando vos venís y le echás toda esa sal a la tierra, ¿sabes qué? Entonces, la sal viene a ser un efecto de destrucción en la tierra. El otro día, yo trabajo con arroz, y el otro día un productor se puso a sembrar en un lugar donde tiró la semilla, tiró los nutrientes, tiró el abono, y la cuestión es que no salió fruto. ¿Y qué pasó? Hasta después hizo el análisis de la tierra. ¿Y qué es lo que pasaba con esa tierra? Esa tierra tenía mucha salinicidad, o algo así era, pero era muy salitre. Entonces, no era apta para el cultivo. O sea, ahí podemos ver como la sal incluso, o la abundancia de sal en la tierra, no hace que la semilla dé fruto. Entonces, sirve solamente para destrucción. Entonces, cuando nosotros lo aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? A nuestra vida como cristianos, en cierto sentido, nosotros como discípulos tenemos el propósito de que los cristianos sean sal para esa tierra, para también, de alguna manera, predicarle al que está perdido y llamarlo al arrepentimiento, de juzgar. El mundo va a ser juzgado por la obra buena que Dios hace, que nosotros hagamos, porque nosotros no podemos hacerla por nuestra fuerza, sino que es Dios, ¿verdad? Entonces el mundo va a ser juzgado incluso por eso, de manera que no van a tener excusa en aquel día. La misma existencia de la iglesia, que lleva el amor, que lleva la misericordia, que ama, que perdona, que está ahí, ¿para qué? Para ayudar a las personas. Esto mismo va a proclamar juicio contra los enemigos de Dios. Va a proclamar. ¿Cuánta gente que se ha convertido dice, no, hombre, yo miraba a la iglesia como un montón de gente hipócrita? Y le pasó algo, y vino a la iglesia y encontró en la iglesia, ¿qué? Amor, encontró en la iglesia misericordia. Podemos decir que encontró en la iglesia a un cristiano que vivía en Cristo, y entonces encontró a Cristo y dice, y la verdad que me cambió mi manera de pensar. Entonces, a través de la iglesia el Señor se muestra y puede evitar la destrucción de esta persona. Miren lo que dice Filipenses 1, 27, 28. ¿Qué es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros? Dice, solamente que os comprobéis como es digno del evangelio, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo como unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Aquellos que hablan mal de vos, entonces ellos realmente lo que están haciendo es condenándose a sí mismos. Pero tú, dice Pablo, persevera ¿en qué? En la doctrina. Persevera ¿en qué? En la fe. Persevera ¿en qué? En reflejar a Cristo. Persevera en reflejar a Cristo. Entonces, aquí donde viene y también dice en la bienaventuranza, bienaventurado soy cuando hablen de ti por causa del evangelio. Bienaventurado soy cuando os persigan. Bienaventurado soy cuando hagan cosas malas en contra tuya por causa del evangelio. ¿Por qué? Porque tu galardón será grande en los cielos. Entonces, cuando el mundo está en contra tuya, de alguna manera, alégrate y gózate si estás haciendo las cosas rectas, si estás haciendo las cosas como Dios la manda o como Dios quiere. No, si van a hablar de vos porque hiciste algo malo, como ya lo decíamos, si hiciste algo malo, te mereces que digan algo malo de vos, ¿verdad? Y el quinto punto y último que trae esto de la semejanza de la sal, a ver si nosotros estamos viviendo como la sal debería ver, es la fertilización, porque también la sal sirve para fertilizar la tierra. En muchas civilizaciones antiguas se utilizó la sal como fertilizante para el suelo, no en grandes cantidades, sino en pequeñas porciones. Esto ayudaba a que la tierra retuviera el agua, ¿verdad?
y que los campos fueran más fáciles de arar. ¿Por qué? Porque hacía que se erosionara un poco y liberara minerales que eran útiles ¿para qué? Para las hierbas y para las plantas, sabiéndolo usar a la medida razonable. Entonces, de esta manera Jesús también pone el ejemplo de la sal para que nosotros, como cristianos que estamos en esta tierra, también sirvamos como fertilizante a los lugares que nos manda. Es decir, ¿cuánta gente se va a predicar a lugares inhóspitos? A lugares inhóspitos, a lugares donde no ves nada. Y les voy a traer algo, pues, ya que estamos aquí. Mucha gente ha venido aquí y dice, ¿y esto cómo se creó aquí? ¿Y aquí quién nos trajo? Porque aquí es casi donde el viento da la vuelta para después de Diriamba y agarra para Jinotepe, o no sé, se agarra para las esquinas. Entonces la gente dice, ¿y cómo vino a parar esta escuelita aquí? Es decir, y esta escuelita quien la trajo aquí es el Señor. Es un lugar inhóspito, es un lugar que nadie pensaba nunca que iba a estar aquí. Entonces el Señor nos trajo y tal vez ahorita podemos ver de que no todo el barrio, no toda la gente del sector está respondiendo, pero eso no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Porque el crecimiento que lo va a dar es Dios. Dios sabe a quién va a traer, porque es el mismo Señor el que dice que Él va a incluir a la iglesia a todos aquellos que han de ser salvos. No es ni la persona que está al frente ni los hermanos, sino que es un trabajo de Dios. Entonces, pero Dios nos trajo aquí. ¿Cuál es el objetivo? Él lo sabe en su eternidad. Nosotros solo estamos haciendo lo que Él nos mandó. En este caso, sembrar la semilla, predicar la palabra, amar, servir y darnos a los demás. Eso es lo que Él nos mandó a nosotros. ¿Qué va a hacer Él con todo lo que estamos haciendo nosotros? Solo Él lo sabe, pero podemos decir que aquí incluso nosotros fuimos enviados a situaciones desafiantes. ¿Por qué? Porque también habían muchas iglesias cercanas o congregantes de otras iglesias que lo más que decían, eso no dura ni un año, eso no dura ni 2 años, y por la gracia de Dios, ya vamos por 10 años aquí. Ya vamos por 10 años y entonces el Señor, el que ha hecho que estemos aquí, ¿verdad? Y nosotros para que sirvamos de esa manera como fertilizante. ¿En medio de qué? ¿Para qué sirve el fertilizante? Para los que conocen, es decir, para hacer crecer, para que dé más fruto. Entonces, mira, una tierra que no produce, que decir, no, hombre, fertilízala. O sea, una tierra donde no hay, ¿cómo la fertilizamos? A través del testimonio que damos de Cristo. Los niños se han venido acercando y acercando y acercando. ¿Por qué? A través del testimonio que dan las hermanas en este lugar mostrando a Cristo. Entonces, hermano, ojo con el testimonio que estás dando, porque puede ser que como sal no estés fertilizando, sino que cuidado, estás destruyendo. Entonces, pero hay que ver las formas en que la sal el Señor la quiere utilizar y cómo me está utilizando a mí, si yo estoy siendo esa sal que el Señor quiere que yo sea en esta tierra. Que yo sea en esta tierra. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué hay? Hay gozo en el corazón. Imagínate una tierra árida y comenzás a ver que comienzan a salir los frutos y vos decís, wow, qué belleza. Pero no es ni gloria tuya, sino lo que el Señor está haciendo a través de tu persona. Y entonces comienzas a ver frutos y comienzas a decir, wow, sí resulta como fertilizante, sí estamos con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo la obra. Miren lo que nos dice Isaías 35, versículo 1 y versículo 2, dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Qué dice? ¿Quién se va a alegrar? El desierto. Imagínense ustedes, alegría en el desierto. Alegría donde no hay vida. Alegría donde es inhóspito. ¿Pero por qué? Porque ellos verán la hermosura de la gloria del Señor. ¿En quién? En aquellos que sirven como fertilizante. ¿Por qué? Porque Dios los usa para que sean sal en medio de esta tierra, para que puedan reflejar al Señor. Entonces traen gozo. Y eso es lo que nosotros hasta cierto punto hemos visto, por decir algo, un borde, una arista. ¿Por qué Dios nos trae ahí? Pues Dios quiere mostrar a los niños y quiere mostrar a esa comunidad su amor a través de nosotros. Hagamos ese trabajo de amar a esa comunidad, de amar a esas personas, porque esa es la vida del cristiano, querido amigo. Amar. No creas que esta vida es para llamarte cristiano y venir a la iglesia. No, a amar. Es amar que nos manda el Señor a los cristianos. ¿Y sabes qué? Si quieres saber qué es amor,
Para los que ya han leído 1 Corintios 13, empieza diciendo que el amor es. Ay, ay, ay. El amor es lindo, el amor es precioso. Es andar de la mano con aquel que te agrada. No, el amor es sufrido, dice. El amor es sufrido. Y a eso es lo que nos llama el Señor, a amar. Él nos amó y sufrió por todos nosotros. Entonces nosotros estamos llamados a amar y vamos a sufrir. Y vamos a sufrir. Pero esto es a lo que nos ha llamado el Señor. Bendito amor, bendito sufrimiento. Bendito sufrimiento. Vamos para adelante. Desprecio, no importa. Menosprecio, no importa. Que hablen, no importa. ¿Por qué? Porque no lo hacemos para el aplauso, lo hacemos para Cristo. Porque Él es el que nos manda. Entonces, esto de la sal, ¿verdad? Ya vimos que es muy importante y es cuando se da lo del sermón del monte, la bienaventuranza. Cuando nosotros somos bienaventurados, venimos a hacer ¿qué? Vosotros sois, dice el Señor, la sal de la tierra, la luz del mundo. Entonces esa sal va a servir para condimentar, para perseverar, para sacrificar, para destruir y para fertilizar. ¿Cómo? A través de la palabra que yo estoy viviendo, no de la palabra simplemente que estoy predicando, sino de la palabra que mora en mi persona y me lleva ¿a qué? A actuar. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho en mi vida, porque ahora soy una ¿qué? Una nueva criatura. No es que voy a hacer. Ahora este año que empieza, me propongo, no hermano, no es este año que empieza, es ya. Es ya. Es hoy que vas a poner la otra mejilla, es hoy que vas a perdonar, es hoy que vas a amar, es hoy. ¿Por qué? Porque el mañana no existe. Y estás llamado a ¿qué? A hacerlo hoy. Hacerlo hoy. Es mañana que le vas a echar sal a la papa cuando ya esté podrida. No, es ya. ¿Para qué? Para que comience a agarrar sabor y la puedas disfrutar y le encuentres el sentido, el sabor, el gusto. Y puedas ver para qué realmente el Señor te ha puesto en esta tierra. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos esa nueva criatura, que reflejemos pues esa sal y esa luz, ¿verdad? A todo aquel que no le conoce. Que no le conoce, como te decía, 37 años de mi vida pasé siendo una papa sin sal. ¿Ok? Un arroz sin sal, simplón. Y yo le echaba cualquier cosa para echarle sabor, para darle gusto. Y el único que le pudo dar gusto y sabor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora, a cada uno de los que ha salvado, eso, vienen igualmente a dar testimonio de Cristo. Y de esta manera son sal para esta tierra y luz para este mundo. ¿Por qué? Porque no se van a quedar con la bendición, soy salvo y ya. No, sos salvo y reflejar esa salvación por medio de tu santidad, o sea, Cristo viviendo en ti, porque el único santo es Él. Entonces, cuando Cristo mora en ti y está ese santo dentro de vos, te llama ¿a qué? A vivir también en santidad, a amar. La santidad es eso, amar, es decir, morir al yo y amar a Cristo y hacer que Cristo viva en mí y que las obras de Cristo sean evidentes en mi vida. ¿Y cuál es la mayor obra de Cristo? ¿Cuál es la mayor obra de Cristo? El amor en la cruz del Calvario. Ahí vamos nosotros, a ese amor en la cruz del Calvario. Caso contrario, es decir, si quieres ser parte de la iglesia porque es bonito, porque te agrada, porque los hermanos son tranquilos, porque te comprenden, porque te escuchan, porque te gustan las alabanzas, eso no es ser cristiano. ¿Ok? Ser cristiano es que Cristo habita en ti. Ser cristiano es que Cristo habita en ti. Cuando Cristo habita en ti, vas a ser sal y luz. No vas a ser cualquiera, vas a ser sal y luz para este mundo. Testimonio de que Cristo habita en tu persona. La pregunta que te hice al inicio te la vuelvo a hacer. ¿Eres sal y luz para este mundo? ¿O sigues siendo tinieblas? ¿O simplemente eres uno más? Es muy importante esto de la sal, es muy importante esto de la luz. Es lo que todos deberíamos de desear, ser sal y ser luz para este mundo. Pero por nuestra fuerza no vamos a poder, solo por lo que Cristo viva en nosotros, es que nosotros vamos a poder hacerlo. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque este sermón del monte, Señor, viene a cambiar nuestro paradigma, Señor, viene a cambiar nuestra manera de pensar, viene, Señor, a mostrarnos realmente cómo son las cosas, Señor. Este mundo, Señor, a través de todas sus ideas, a través de todos sus proyectos, a través de todo lo que Él planea, Señor, para el ser humano, lo embotece, Señor, lo llena de cosas, Señor, y lo hace perder el norte de lo que realmente es importante. Y no hay nada más importante para el ser humano, mi Dios, que conocerte a ti, Señor.
No hay nada, Señor, más grande que conocerte a ti, obedecerte a ti, seguirte a ti, Señor, amarte, Señor. Dejarte entrar en nuestro corazón, Señor. Vivir humildemente, Señor, reflejando tu vida, Señor, a este mundo que perece. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos ser esa sal, Señor, y esa luz para este mundo, Señor. Padre, no aquí en la iglesia, sino, Señor, en los lugares más adversos, Señor. Padre, ahí donde tenemos problemas con el vecino, donde tenemos problemas, Señor, con la familia, donde tenemos problemas con el trabajo, Señor, donde tenemos problemas, Señor, Padre, en cualquier parte que nosotros estemos, en la escuela, Señor, en la universidad, que seamos esa luz, que seamos ese reflejo de Cristo, Señor. Que sirvamos, Señor, para que el mundo conozca que hay un Cristo, no en los cielos, no en las iglesias, sino frente a ellos, Señor. Frente a ellos, Señor. Padre, ayúdanos cada día a moldear nuestro carácter, Señor. Que seamos esa nueva criatura que tú quieres que seamos, Señor. Padre, que no le demos lugar al yo para que se levante, Señor, que realmente esté clavado en esa cruz, Señor. Padre, que cada vez que vayamos a hablar, Padre, pidamos de tu gracia, pidamos de tu amor, pidamos de tu espíritu, Señor, para poder, Señor, decir las palabras que tenemos que decir, Señor. Y si nos toca callar, Padre, que callemos, que agachemos la mirada, Señor. Padre, ayúdanos a ser humildes para reconocer nuestros errores, Señor, para reconocer nuestras faltas, para arrepentirnos, para volvernos a ti, Señor. Glorifícate, Señor, en la vida de los aquí presentes y también de aquellos, Señor, que van a escuchar el mensaje a través del internet, Señor. Padre, ayúdanos para ser bienaventurados, Señor, teniéndote a ti, aunque este mundo no nos dé nada, Señor, sabiendo que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Padre, que nuestra vida y nuestra dependencia sea solamente de ti, Señor. Padre, que podamos glorificar tu nombre, no solamente a través de las alabanzas, sino, Señor, a través de nuestro testimonio aquí en la tierra, Señor. Padre, que puedan decir, en Él habitaba Cristo. En Él habitaba Cristo. Conocí a Cristo porque miré que en Él habitaba Cristo. Ayúdanos, Señor, porque ese es el reto que tiene cada cristiano el día de hoy, Señor. Padre, que seas tú creciendo y nosotros menguando, Señor. Glorifícate en la vida de todos, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Estoy a sus órdenes. Cualquier consulta, aquí estoy. Los esperamos el próximo domingo. Para los que van a ir el 30 a Managua, 31, por favor se ponen de acuerdo con los que están allá en cabina, le dan el nombre. Ya saben que de salir de aquí sería si la actividad es a las 10, sería salir a las 8:30 por cualquier atraso. El domingo 31 saldríamos de aquí, 8:30 de la mañana, para Managua, regresando aproximadamente 12, 1, 2, 3, tal vez 3, 4, depende. ¿Ok? Se apuntan con los hermanos, por favor. Dios los bendiga.